Bueno, yo soy Antonio Godoy, he colaborado con un artículo en el recopilatorio de la obra de Blas Infante, Revolucionario Andaluz, ¿no? Os voy a comentar en primer lugar el origen de mi colaboración en el libro. Esto vino de un trabajo que hice para la asignatura de Historia del Pensamiento Político Español en la carrera de Ciencias Políticas. Hice un trabajo sobre el ideal andaluz, que fue una obra de juventud de Blas Infante, y me sirvió en el momento en el que me planteé hacer una colaboración para Ojam Monfíes. Recurrí, en cierto modo, como base al trabajo que yo había hecho en la carrera, ¿no? Bueno, realizando una serie de modificaciones que por el tiempo transcurrido y tal consideraba que eran pertinentes y tal, pero lo utilicé, digamos, como base, ¿no? Vale. En lo que yo escribo no me puedo desdoblar, digamos, y que se plasmen las ideas que yo quiero escribir como licenciado en Ciencias Políticas, que son mis estudios y tal, sin la carga ideológica acumulada, ¿no? O sea, es imposible que yo me pueda sustraer de la ideología que yo he ido asumiendo con el tiempo. Lo que sí que puedo intentar es ser lo más honesto posible en lo que yo escribo, ¿no? Intentar es absolutamente imposible en ciencias sociales. El concepto objetividad es algo absolutamente imposible. O sea, no se puede ser nunca objetivo en el momento que tú plasmas una serie de pensamientos y tal, ¿no? Lo que yo sí que considero es que hay que intentar ser lo más honesto posible contigo mismo, con la gente que te lee y tal, ¿no? Infante es un pensador, es una persona que ha rastreado, ha buscado en las raíces históricas de Andalucía y ha intentado encontrar unas líneas de continuidad en su genio, en su personalidad y tal, ¿no? Él realmente no se consideraba un político. Blas Infante era muy crítico con la política en general, con los políticos y tal, ¿no? La política es para él un instrumento necesario, pero es un instrumento incómodo realmente, ¿no? Infante, como se puede comprobar, después de en la Segunda República y tal, desconfía bastante de los políticos y de la política, ¿no? Él consideró en un primer momento que la Segunda República podía servir para responder a las ansias de libertad de los jornaleros andaluces, del pueblo andaluz, y rápidamente se fue desengañando. Él se desengañó bastante de la Segunda República Española, ¿no? Blas Infante se opone a la historiografía supremacista española, ya que ha resurgido en los últimos años el concepto supremacismo y tal, ¿no? Él se opone a la historiografía supremacista española, ¿no? Que considera que solamente es lo autóctono, lo hispano-romano-visigodo, lo que sirve para una ficticia unidad, que ellos consideran como algo positivo y tal, ¿no? Continuando la estela de Sánchez Albornoz, de Menéndez Pelayo, etcétera, ¿no? Blas Infante considera que la decadencia de Andalucía vino de la mano de la conquista y de la colonización de Al-Ándalus, ¿no? Y de una sociedad que fue un faro civilizatorio a un nivel similar, pues, al que tuvo Grecia, por ejemplo, ¿no? y diferentes pueblos, ¿no? Fue un pueblo que en una determinada circunstancia y tal, pues iluminó, digamos, al resto de la humanidad, ¿no? Al-Ándalus en su momento fue uno de esos faros civilizatorios, del mismo modo que lo fue también Grecia, por ejemplo. El tema de Al-Ándalus
fundamental en la visión infantiana, como último momento histórico en el que Andalucía, el pueblo andaluz fue libre, ¿no? Hay un párrafo de Ideal Andaluz en el que dice que, vamos a ver, que Andalucía era libre en ese momento y actualmente es esclava. Esto es una cosa que lo mencionaba Blas Infante, refiriéndose sobre todo pues, al problema jornalero, ¿no? Que se deriva precisamente de la conquista de Al-Ándalus, ¿no? Cuando comentaba antes que se desengañó bastante Blas Infante de la Segunda República, recordemos que Blas Infante fue un miembro partícipe de la Comisión Técnica Agraria de 1931, ¿no? En el que se planteaba pues, una ley que regulara una reforma agraria que finalmente no se llevó a cabo y finalmente fracasó, ¿no? Este fue uno de los motivos, bajo mi punto de vista, que hizo que Blas Infante se desengañara bastante de la Segunda República y de los políticos en general y tal, ¿no? Él decía que me da lo mismo que me asesine un guardia civil de la dictadura de Primo de Rivera o de la Restauración Borbónica o un guardia civil de la Segunda República. ¿Vale? Recordemos también una cosa importante, la obra inédita de Blas Infante desde 1931 hasta 1936, en buena parte está destruida, fue quemada por la familia para evitar pues, una serie de represión y de problemas cuando cogieron a Blas Infante para asesinarlo, para fusilarlo y para asesinarlo. Bueno. Comentando en concreto pues, un poquito la colaboración mía, veo interesante la diferenciación que hace Acosta Sánchez, es la que utilizo yo habitualmente, ¿no? Para distinguir las diferentes etapas en el pensamiento de Blas Infante, ¿no? La etapa regionalista sería la que transcurre entre los años 1910 y 1915. Concluiría con El Ideal Andaluz, que es la obra que me sirve para intentar rastrear un poco en los elementos de continuidad en el pensamiento de Blas Infante, y es una obra de juventud. Recordemos que Ideal Andaluz se publicó en 1915, cuando Blas Infante tenía 30 años. Curiosamente, y no tan curiosamente, es la obra que generalmente utiliza el españolismo, desde la Junta de Andalucía, del PSOE, el PP, Izquierda Unida, etc., ¿no? El españolismo utiliza siempre el Ideal Andaluz en vez de otras obras que son más maduras, en las que se demuestra que el pensamiento de Blas Infante se ha radicalizado, ¿no? Como por ejemplo Tablada. Tablada hay una diferencia bastante importante entre la dictadura pedagógica, por ejemplo, que se escribió en 1921, creo recordar, entre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, que se publicó en 1931. Hay una diferencia bastante importante entre las últimas obras, entre Fundamento de Andalucía, que es una recopilación de artículos de Blas Infante que escribió entre 1930 y 1935. Hay una diferencia, decía, bastante importante entre las últimas obras de Blas Infante y El Ideal Andaluz, que fue, como digo, una obra de juventud, ¿no? Y la que utiliza siempre el españolismo es precisamente esta primera obra, ¿no? Bueno, en fin. Decía que la primera etapa en el pensamiento y en la obra de Blas Infante fue la etapa regionalista, ¿no? El segundo periodo iría de 1916 a 1931 aproximadamente, ¿no? Hasta el comienzo de la Segunda República, que
que Acosta Sánchez considera como el periodo nacionalista, ¿no? Bueno, en el periodo este se editó, por ejemplo, La dictadura pedagógica, que comentaba antes, que fue un libro editado en 1921, ¿no? El periodo este ideológicamente madura con la revista Andalucía y encuentra su máxima expresión en el Manifiesto de Córdoba del 1 de enero de 1919, ¿no? Que define a Andalucía como una realidad nacional, como una patria viva en nuestras conciencias, ¿de acuerdo? La etapa tercera y la última etapa en el pensamiento de Blas Infante sería la etapa liberalista, ¿no? En el sentido no liberal económico del término, sino en el sentido de liberación, ¿no? Y se defiende una estructura político-jurídica federalista en los comienzos de esta etapa, ¿no? Aparece Andalucía Libre como órgano de expresión de la Junta Liberalista de Andalucía, que fue la organización creada en el fin de la dictadura de Primo de Rivera y en el comienzo de la Segunda República, ¿no? Fue la organización, la Junta Liberalista, que sustituyó a los centros andaluces clausurados por la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Sobre el ideal andaluz, una breve pincelada, porque tengo muy poco tiempo ya, creo, ¿no? Es una obra que se sitúa en la corriente ideológica regeneracionista, ¿de acuerdo? Con influencia importante también de la fisiocracia, del georgismo, porque Blas Infante en sus primeros tiempos, en la primera etapa que mencionaba anteriormente, estaba bastante cercano a las ideas de Henry George, ¿no? A la fisiocracia, que posteriormente, después de la edición de Ideal Andaluz, se fue separando del georgismo, ¿de acuerdo? Voy avanzando, vamos a ver. Vale. Infante considera que en Andalucía falta una importante clase media campesina, ¿no? Y él piensa que hay que fortalecer, hay que realizar una reforma agraria que posibilite que los jornaleros andaluces puedan tener acceso a la tierra, ¿no? Es un tema que le acerca bastante, como sabéis, al anarquismo, a la CNT. Él era bastante amigo de Pedro Ballina, que fue uno de los principales ideólogos del anarquismo en Andalucía en aquel tiempo. Él decía que en una entrevista que le hizo el periódico El Sol, creo recordar que sobre 1931, él decía que le acercaba bastante a la CNT el problema de la tierra, o sea que estaba muy de acuerdo con la CNT en el tema de la tierra, ¿no? De los jornaleros, de la tierra para quien la trabaja, etcétera, ¿no? Que le podían separar varios aspectos, varias cuestiones, pero que sobre todo el tema de la tierra coincidía bastante con los anarquistas. Blas Infante denuncia, evidentemente, que la distribución de la tierra es injusta, es desigualitaria y es injusta, y especialmente la distribución de la tierra en Andalucía, ¿no? Repartida por cuestiones históricas desde la conquista de Al-Ándalus, repartida entre grandes latifundistas, que es una cosa que no se daba en el resto del Estado, pero que sí que se daba con profusión en Andalucía, ¿no? Vale. Finalmente comento que el objetivo mío en la colaboración esta era intentar de encontrar los puntos de continuidad ideológica en el pensamiento de Blas Infante y ver cuáles de esos planteamientos se podrían en un futuro trasladar
O sea, que en el siglo XXI, ¿cuáles de los planteamientos estos pues, nos pueden servir como armas ideológicas para enfrentarnos los nacionalistas andaluces a los retos que nos depara el siglo XXI, ¿no? Vale. Yo considero que el leitmotiv en la obra de Blas Infante se sitúa principalmente en la existencia real de Andalucía, intentar encontrar los elementos comunes en la historia que demuestran que hay una existencia real, hay un espíritu, hay un genio en Andalucía que ha permanecido históricamente, ¿no? Al mismo tiempo, uno de los principios que defiende Blas Infante, que es la segunda parte del leitmotiv que estaba comentando antes, es la mejora de las condiciones sociales de los andaluces, la mejora de los jornaleros, el problema de la tierra y tal, ¿no? En la actualidad asistimos a un fortalecimiento de las entidades supraestatales, de las entidades que engloban a diferentes estados, y por otro lado asistimos también a un fortalecimiento relativo de instituciones de carácter territorial. ¿De acuerdo? Yo considero que la nación, el concepto de nación no es algo que exista por sí mismo, es una construcción ideológica que se constituye en el término del antiguo régimen, cuando es necesario encontrar una serie de lealtades que sustituyan a las lealtades propias del antiguo régimen, surge el concepto de nación y el nacionalismo, ¿no? Yo diferencio entre un nacionalismo político y un nacionalismo cultural. Un nacionalismo político, bajo mi punto de vista, es el nacionalismo preponderante en la mayoría de estados del planeta, que se produce cuando un estado, surgido de la revolución industrial en Europa, por ejemplo, ¿no? Cuando un estado constituye una nación. Por cuestiones económicas considera que el territorio que mis fronteras constituyen una nación, y se inventa de forma artificial esa nación. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, en el Estado español también, ¿no? En el que el Estado ha cogido elementos culturales de dentro de sus fronteras y las ha intentado convertir en elementos preponderantes para que el territorio sea considerado una nación. Yo defiendo el modelo de nación cultural, que es el inverso, no el Estado que constituye una nación, sino el pueblo que democrática y voluntariamente, si decide constituirse en nación, puede hacerlo. El derecho de autodeterminación, el derecho de un pueblo a poder constituir un Estado. En este caso, una nación preexistente, con una cultura, con unos rasgos culturales objetivos, si quiere puede constituir una nación. Si hay una voluntad subjetiva en constituir una nación, puede hacerlo. Es el proceso inverso, como digo, ¿no? que es el pueblo, la nación, la cultura quien crea un Estado, no un Estado quien constituye una nación. Comento en mi colaboración que en Francia, por ejemplo, hace un siglo y medio la gran mayoría de la población no sabía hablar francés, ¿vale? Era, en el nivel educativo se llegó a constituir franceses, entre comillas, ¿no? Se enseñó a la población a hablar francés en territorios que no eran de habla francesa y tal, y constituyeron una nación de forma artificial, ¿no? En África, pues sabemos todos que las grandes potencias fueron repartiéndose el territorio y
fueron constituyendo estados y por consiguiente naciones a tiralíneas, ¿no? De forma absolutamente artificial, rompiendo las tribus las tribus naturales, rompiéndolas entre 2, 3, 4 naciones, ¿no? Es el concepto de nación político que yo creo que Blas Infante combatiría. Blas Infante defendía, frente a alguna gente que intenta utilizar, como ya comentaba antes, el ideal andaluz en contra de las aspiraciones legítimas de diferentes territorios, entre ellos Cataluña. Blas Infante defendía la libertad para Cataluña y haciendo la traslación que yo comentaba antes, haciendo el juego de intentar pensar cuál sería la postura de Blas Infante actualmente en el siglo XXI, yo creo que él defendería abiertamente el derecho a la autodeterminación de cualquier pueblo del Estado español. Él era amigo de intelectuales nacionalistas catalanes. Precisamente el trabajo que tengo entre manos desde hace algún tiempo está vinculado con la relación que Blas Infante tenía con un independentista catalán, que fue una persona que defendía abiertamente la independencia de Cataluña, y él era bastante amigo de esta persona.